El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos de Cascada Estéreo, ¿qué tal? Saludo muy especial, muy cordial en este día maravilloso, mañana espectacular ya del miércoles 10 de febrero, ya mitad de otra semana del mes de febrero del año 2021. Y sigue avanzando este año en medio de todas sus vicisitudes, pero con un ritmo acelerado, diría uno, o lo siente uno así al ver a todo el mundo en la actitud que está, como si el hecho de haber estado quietos durante el año 2020 pues hubiese significado una represión grande y ello hubiese generado unas ganas también de salir de alguna manera a vivir, a luchar y hacer las cosas más rápido y mejor. Ahorita sería interesante hacer una pequeña reflexión alrededor de eso, porque es interesante cómo la inminencia de la muerte, del peligro, genera en el ser humano el deseo de hacer las cosas más rápido, sin tanto temor, y sale usted como a hacerlas como con muchas más ganas. Entonces un año que va rápido, es un año que va acelerado, ya dentro de 8 días, miren, es miércoles de ceniza. Por ahí dicen que el año dura hasta que llega Semana Santa, pues ya hasta que llega prácticamente Semana Santa. Estamos a escasos 47 días de la Semana Mayor. Y es bien interesante poder empezar a generar una serie de reflexiones también alrededor de ello. Entonces, un placer pues saludarles. Agradecerles de corazón su sintonía, agradecerles que diariamente saquen el tiempo para escuchar nuestro espacio radial del Camino de la Felicidad. Aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, que nos siguen a través de esas nuevas plataformas digitales que nos permiten llegar a muchos más lugares. Les recuerdo que estamos en YouTube. Usted, para encontrarnos en YouTube, por ser un canal tan nuevo, puede buscar El Camino de la Felicidad, programa radial, y allí deben ir apareciendo entonces nuestros programas. Entre a cualquiera de ellos, suscríbase al canal. También en Facebook, también es algo nuevo, pero estamos como El Camino de la Felicidad. Entonces, pues son herramientas, plataformas que nos permiten estar más cerca también de ustedes. También estamos en Instagram. También estamos en Twitter, en fin, herramientas que tenemos allí para todos y cada uno de ustedes. Si usted quiere esta reflexión diaria que le llegue a su celular, nos puede escribir al 313-680-2965 a través de WhatsApp, 313-680-2965, y dice: quiero recibir los mensajes de El Camino de la Felicidad, y también con todo el cariño entonces le va a llegar a su celular. En fin, muchas maneras pues de hacer parte de esta familia de El Camino de la Felicidad, muchas formas bajo las cuales les puede llegar este programa radial. Entonces, de verdad que es maravilloso
poder saber que hay tantas personas interesadas, con ganas de que les llegue este espacio radial y por supuesto esas ganas de cada uno meditar. Hoy, hace mucho tiempo no les traía un cuento, hoy les traigo un cuentico hermoso para que hablemos de ello, para que miremos un poquito también y reflexionemos y miremos qué reflexión pues nos surge a partir de él. Se cuenta que un indio que vivía en una reserva fue a una ciudad cercana a visitar a un hombre blanco al que le unía una vieja amistad. Una ciudad grande, llena de coches, de autos, de ruidos, de multitud de personas, apresuradas además, era algo nuevo y desconcertante también para aquel indio. Iban los dos paseando por la calle cuando de repente aquel piel roja tiró a su amigo de la manga y le dijo: «Párate un momento, si escuchas. Estoy escuchando el canto de un grillo». «¿Qué oyes un grillo?». El hombre blanco aguzó su oído, después sacudió la cabeza y le decía: «Yo lo único que oigo es el ruido del tráfico. Me parece que estás en un error, amigo mío. Aquí no hay grillos, y en el caso de que los hubiese, sería imposible escucharlos en medio de este estruendo». Pero el indio avanzó unos pasos, quedándose parado ante la pared de una casa donde había una vid silvestre. Allí estaba el grillo. Su amigo afirmó con la cabeza a la vez que decía: «Está claro que solo tú podías oír al grillo. Tú eres indio y los indios tienen el oído más desarrollado que los blancos». «No estoy de acuerdo con eso», respondió el indio. «Atiende que te voy a demostrar algo». Metió entonces la mano en el bolsillo, sacó una moneda y la dejó caer sobre la acera. Al oír su tintineo cuando chocó con el asfalto, todas las personas en varios metros a la redonda se volvieron mirando a todos lados. El indio entonces recogió la moneda a la vez que decía: «Nuestro oído no es mejor que el vuestro. Simplemente cada uno oye bien solo aquello a lo que le da importancia». Amigos, ¿a qué le damos importancia a nosotros? Y no solo tiene que ver con el oír, también tiene que ver con el ver, con el sentir, con el oler. Siempre olemos, sentimos y vemos aquello a lo que le damos importancia. Lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a darle solo importancia a ciertas cosas que perdemos de vista las demás cosas. Y entonces, cuando no ponemos la justa atención y la justa importancia y el justo punto y puesto a cada una de las cosas, entonces van adquiriendo más importancia, más protagonismo algunas cosas que otras en nuestra vida. Para entenderlo de otra manera, quiero que pensemos un poco en aquellas cosas que son vitales e importantes para nosotros. Y nos daremos cuenta que vamos de alguna manera cambiando los niveles, digámoslo así, de prioridades en nuestra vida. Y a veces ese nivel de prioridades hace que perdamos de vista otro tipo de cosas, otro tipo de sensaciones, otro tipo de emociones que deberían ser demasiado importantes para nosotros. Hemos venido hablando esta semana, y me parece a mí interesante seguirlo retomando, de lo que significan las emociones. Y entonces volvemos a lo mismo. Miren, vivimos a veces más pendientes, le damos más importancia a lo que los demás piensen de nosotros que a lo que nosotros mismos pensamos de nosotros. Vivimos a toda hora con unas ganas de complacencia, y cuando hablo de complacencia hablo de aceptación. Vivimos con un deseo de aceptación inmenso, y entonces
estamos dando importancia a las opiniones de los demás por encima de las opiniones de nosotros mismos. Eso significa que a toda hora estamos mirando cómo nos aceptan. Y todos tenemos en cierta medida un nivel de necesidad de aceptación. Ahora, esa necesidad de aceptación tenemos que llevarla a su justa medida. Volvemos a lo mismo. Vamos a darle a cada cosa su justa medida. Todos necesitamos aceptación. Por supuesto que todos queremos ser parte de una sociedad. Todos queremos estar inmersos en una sociedad, en un colectivo, en un grupo. Pero cuando tenemos una obsesiva necesidad de aceptación, lo que hacemos es que renunciamos a nuestra forma de pensar, renunciamos a nuestros valores en muchas ocasiones, renunciamos a nuestras opiniones simplemente por tratar de acoplarnos a las opiniones de los demás, a los valores de los demás, por encajar. Y no nos damos cuenta que lo que estamos perdiendo es identidad. Casi que podríamos decir, estamos perdiendo es esencia. Al tratar de encajar simplemente. Y hay actitudes que nos ayudan a identificar cuando hay exceso o necesidad de aceptación. Muchas veces cuando en vez de hacer una afirmación, nosotros lo que hacemos es un cuestionamiento, por ejemplo. Colocar un ejemplo muy simple. ¿Cómo está el día de bonito hoy, no? Y siempre le colocamos la pregunta como permitiendo que el otro sea el que decida si el día está bonito o no. Cuando podría ser simplemente una afirmación. ¿Qué día tan bonito está haciendo hoy? Ya. Cosas de ese estilo, y estoy colocando solo ejemplos muy pequeños, son las que nos van indicando cuando tenemos exceso en la necesidad de la aceptación. Cuando tú das una opinión y estás preguntándole al otro a ver si está de acuerdo con esa opinión, y resulta que de entrada nos equivocamos porque la mitad de la humanidad no va a estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo, no va a estar de acuerdo con lo que tú estás afirmando. Pero ese hecho no implica que tú te tengas que devolver, por decirlo así, en tu afirmación. Ese hecho lo que significa es que tú tienes que tomar también ese pensamiento del otro, corroborarlo con el tuyo y mirar si efectivamente tienes o no que retractarte quizá de tu forma de pensar. Ahora, la forma de pensar de todo ser humano está cambiando constantemente. Lo hemos dicho y creo que ya lo hemos expresado muchas veces a través de nuestro programa, que la mente del ser humano vive en constante renovación, la conciencia y la madurez del ser humano está en constante evolución y por tanto, pues obviamente va cambiando también de posiciones, de formas de pensar a medida, incluso de creencias, en muchas ocasiones a medida que va avanzando su vida. Se dice que en promedio es cada 7 años que cambia la mente del ser humano, en promedio, y está acompañada de cambios físicos. Obviamente hasta la adolescencia y quizás hasta los 21 años esos cambios físicos son muy notables, quizá después son menos, pero también se dan. Y a medida que avanzamos ya los cambios físicos merman, pero la forma de pensar, los cambios mentales, pues se van haciendo mucho más interesantes. Y eso es un tema de maduración, y es lo normal del ser humano. Y todos tenemos lo que llamamos las crisis. Cuando llamamos eso crisis, son momentos de cambio. A los 7, a los 14, que es la adolescencia, a los 21, que es la madurez, la entrada en la edad adulta, a los 28, a los 35, a los 40 y tantos, 42, 43, eso es en promedio. O sea, las crisis pueden dar más o menos entre esas edades. Es simplemente una media que se toma. Entonces, claro, no estoy diciendo que el hecho de cambiar de forma de pensar sea un error, o esté mal hecho, no, porque efectivamente tu evolución
personal, tu madurez personal, hace que a medida que avances en la vida también cambies de ciertas posiciones y eso es totalmente válido. A lo que estamos aquí tratando de apostarle es a decir que cuando tienes exceso de necesidad de aceptación, tú no maduras en tu forma de pensar, en tus ideas y en tus conceptos y quizá, digámoslo así, en tu ideología, por decirlo de alguna forma también, o en tus posiciones personales, sino que estás como tratando de acomodar tus posiciones a lo que piensa el otro. Y ahí hay pues una especie de error, ahí sí hay error. Entonces, podemos empezar con algunos ejercicios para cambiar un poco eso. Reitero, ¿a qué le das importancia? ¿Más importancia a la opinión de los demás? ¿O le estás dando importancia a la opinión que tienes sobre ti mismo? Porque cuando tenemos necesidad de aceptación, entregamos al otro el poder sobre nosotros. Entonces el poder para sentirnos bien o mal por la forma en que se comporta el otro frente a mí. Y no debería ser así. No debería ser así. Otro ejemplo de intercambio de importancia o de tergiversación de importancia de algunas cosas en la vida. Vamos a lo material. Estamos claros que hay que darle la justa importancia a cada cosa en la vida. La justa importancia a cada cosa en la vida. Pero el problema está en cuando algo se convierte en más importante que otra cosa. El ejemplo de la historia de hoy es perfecto. Un indio que le da más importancia a la vida silvestre, a la vida misma, que a otras cosas, cuando la gente le da importancia ¿a qué? En este caso, al dinero. Ahora, reitero que cuando hablamos de este tipo de cosas no estamos satanizando el dinero para que de pronto no vayamos ahí a tener confusión, porque el dinero, como dinero, por decirlo así, o las posesiones materiales tienen su propia importancia y en su campo son perfectos. Como la gente que dice, no, es que es más importante el amor que el dinero. No, el amor es importante en los campos en que es funcional y el dinero es importante en los campos en que es funcional. Yo no puedo ir al banco a decir que voy a pagar con, ¿qué? 2, 3 kilos de amor. Yo no sé cómo funcionaría eso. Me van a tratar de loco y me van a internar. El dinero es importante en los espacios en que es importante y para las cosas que es importante y para las cosas que es funcional y otro tipo de cosas pues es importante en su justa medida. Ahora, yéndonos a eso un poco, vamos a hablar entonces de lo que es importante para nosotros. Y ahí sí, hay momentos en los que se tiene que poner, digamos, de frente, por decirlo así, o nos tenemos que enfrentar más bien a una situación en la que tenemos que darle más valor a lo uno o a lo otro. Y ahí sí, por ejemplo, en este caso, ¿a qué le daba más importancia aquel indio, aquel indígena? ¿A la vida silvestre o al dinero? Pues está claro que le daba más importancia a la vida silvestre. Ahora, el otro que iba acompañándolo, el blanco aquel que iba acompañándolo, pensaba que era que el indígena tenía un oído más desarrollado que él por el hecho de estar en las montañas, y el indígena le demostró con solo soltar una moneda que no se trataba de eso, que se trataba es de que usted escucha lo que quiere escuchar, a aquello que es importante para usted. Lo mismo sucede con las oportunidades en la vida, quiero ponerlo en ese contexto. Usted las ve cuando esa oportunidad es importante para usted. Si no es importante, usted la desecha y encuentra la manera de desecharla. Cuando usted no sabe pedir la oportunidad, y digo pedir la oportunidad es que siempre el universo responde a lo que nosotros le solicitamos, pero cuando sabemos pedir. También cuando nos queremos negar, el universo nos pone las cosas y nosotros las rechazamos, así sea inconscientemente, por 1000 cosas, y entonces empezamos a poner excusas y lo que hacemos es que dejamos escapar la oportunidad después de tenerla en nuestra mano. ¿Por qué? Lo mismo, volvemos a la misma situación. ¿A qué le das importancia? ¿Estás viendo la oportunidad y la agarras de inmediato sin pensar? ¿O empiezas a pensar demasiado, el universo se confunde en tu petición y entonces te suelta la oportunidad? Ahora, si era lo que querías, perder la oportunidad, pues hombre, hay veces que quizá
era una oportunidad o es una oportunidad que sencillamente no te iba a llenar, que no te iba a satisfacer y perfecto, hay que dejarla pasar. Pero si estamos pidiéndole al universo, a la vida, a Dios que nos dé oportunidades, ¿cómo dejamos escaparlas cuando ellas aparecen? Por eso hay que entrar en unos ejercicios muy interesantes de discernimiento para saber y para entender cuándo el universo nos está respondiendo y cómo también a su vez agarrar esa respuesta, coger esa respuesta. Y eso es importante entender. Volviendo a eso entonces, ¿a qué le das importancia? ¿Ves las oportunidades, las escuchas o simplemente no le estás dando importancia y te haces el loco? Es una buena pregunta. Miren, para entrar en esa reflexión un poco materialista de la historia, porque vamos sacándole reflexiones, mire, todas las reflexiones que salen de una sola historia. Vamos a pensar un poco. Alguien en una discusión alguien me decía que es que el dinero era malo, o que es que los ricos eran malos porque eran los que destruían el planeta en su consecución de recursos o de dinero. Y lo que hablábamos era, el dinero en sí mismo, las posesiones en sí mismas no hacen ni buena ni mala a una persona, simplemente potencian lo que esa persona ya es. Entonces, si usted ve o conoce una persona rica que es avaro, es porque de entrada ya era avaro. Lo único que hace es que el dinero, la consecución de recursos, le potencia esa cualidad de avaro. Ahora, si una persona es, qué sé yo, solidaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces el hecho de tener dinero también la hace más solidaria. Y los ejemplos abundan. Así como existen ejemplos de empresas que son destructivas, existen ejemplos de empresas que son constructivas, ejemplos de empresas que son preocupadas por cuestiones antropológicas y demás. Entonces, no se trata de decir que lo uno es bueno o malo, simplemente que se potencia lo que ya se es. Por eso en que hay que trabajar, y siempre lo hemos dicho, hay que trabajar en el interior del ser humano. Hay que trabajar en nuestra parte interna, porque es de la parte interna que sale nuestro sentimiento. Ya lo decía Jesús, el gran maestro, lo decía de una manera espectacular cuando decía, no es lo que ingresa en el cuerpo lo que hace daño al hombre, sino lo que sale de él. Porque de él, de dentro de él, es de donde salen las buenas o las malas intenciones, los buenos o los malos sentimientos. Es de ahí que sale, de adentro del hombre. Por eso hay que trabajar es en el interior del hombre. Por eso no es desde afuera que se cambia el ser humano, es desde adentro. Y desde ahí podría yo llegar a pensar que la educación está errada en la forma en que se lleva, porque somos unos generadores o llenadores de información en unos cerebros que están ahí, nuevecitos, como son los cerebros de los niños, las mentes de los niños, y lo que hacemos es atiborrarlos, llenarlos de información, cuando ellos lo único que necesitan es formación. Para la información tienen la distancia de un clic. Así de sencillo. Tienen un teclado, tienen un computador y un celular todo el día, o sea que acceso a la información va a estar ahí permanentemente. Ahí van a descubrir todo, ahí van a encontrar la información a lo que necesiten. A lo que necesiten va a estar ahí. El niño no tenemos que llenarlo, que de fechas, que de no sé qué. Todo está ahí listico a la distancia de preguntarle a Google. Así de sencillo. Entonces, ¿para qué vamos a mandar al muchacho a un colegio, a una escuela, a un sitio educativo, a que le enseñen algo que ya está ahí, que lo tienen dentro del bolsillo? Al muchacho lo que hay que formarle es su interior, su conciencia. Cuando le formamos eso, entonces ya lo demás es secundario, porque es añadidura. Ese otro conocimiento es añadidura, lo adquiere cuando usted le va enseñando que es importante la lectura, cuando usted le va enseñando que es importante la conciencia, cuando usted le va enseñando que es importante los valores, cuando usted le va enseñando todo ese tipo de cosas, que es importante para él. Cuando lo atiborramos de información, él crece pensando que lo importante es tener simplemente información, pero su formación interna se fue por una cañería. Así de sencillo. Entonces,
que es importante, volvemos a lo mismo, que es importante. Entonces, si generamos y creamos y cambiamos y formamos más bien la conciencia y el interior del niño, el niño cuando crezca, lo que va a aportar a la sociedad va a ser lo que se le formó, en lo que se le formó. Y sea lo que sea que haga, sea que vaya a ser médico, sea que vaya a ser arquitecto, sea que vaya a ser, qué sé yo, cualquier cosa que vaya a hacer en su vida, abogado o lo que sea, independiente de lo que vaya a hacer, va a ir con la formación. Entonces, en cualquier profesión que desarrolle va a tener valores, en cualquier profesión que desarrolle va a tener principios, en cualquier profesión que desarrolle va a ser responsable, en cualquier profesión que desarrolle, ya la profesión es secundaria, porque lo que él va a reflejar allí es su formación, qué fue lo que le enseñaron, qué fue lo que le dijeron, cómo lo formaron, qué valores y principios tiene. Y si no, va a tener un reflejo de esa mala formación en cualquiera de esas carreras. El ejemplo lo habíamos colocado aquí, lo hemos colocado muchas veces. El ejemplo lo pusimos con aquellos dos personajes, con aquellos dos amigos que crecen juntos, que van a la escuela juntos desde muy niños, que crecen y estudian juntos en el colegio, que van y estudian juntos en la universidad, que salen juntos de la misma carrera, ambos se vuelven médicos y el uno sale a un hospital infantil, ¿sí?, a ayudar a los niños, y el otro sale a un hospital abortivo. Y entonces cuando empiezan a mirar la situación, se fueron formados o educados o qué sé yo, bueno, ese tema de la educación, en las mismas instituciones, en los mismos grupos, estudiaron desde niños juntos, en el colegio juntos, en la universidad juntos. La pregunta entonces es, ¿qué hicieron diferente con ellos? Y la respuesta es sencilla, la formación. Al uno le dijeron que era importante la vida, al otro le dijeron que lo único importante era conseguir dinero. Mire qué tan diferente es. Mire qué tan diferente es la formación. Y mire que no estamos diciendo aquí que es que el dinero no sea importante. Lo que estamos diciendo es, a él lo formaron diciéndole que era lo único importante. ¿Y qué diferente? Seguramente los dos iban a tener dinero. Seguramente los dos lo hicieron también por eso. Pero de por medio habían principios que diferencian al uno del otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que formar? Nuestro interior, nuestra conciencia. Y cuando estemos educando a nuestros hijos, pensemos un poquito más allá de lo básico, pensemos un poquito más allá de las necesidades físicas mismas y externas, y pensemos en qué va a ser ese muchacho futuro, qué va a ser de ese muchacho futuro, qué va a ser de la vida de ese muchacho. Y asimismo nosotros, qué es importante para nosotros para que podamos ver, oír, sentir aquello que para nosotros es importante y respondamos a eso también, a esas oportunidades, a esas cosas que la vida nos va presentando y nos va entregando en el camino. Que sea pues la reflexión de hoy, amigos, ¿a qué le das importancia? ¿A qué le das importancia? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Cuáles son los grados de importancia de todo lo que hay en tu vida? Y sobre todo, piensa, reitero, en tu interior. Cómo creces interiormente, que lo demás, lo de afuera, lo externo, las posesiones y todo lo que quieras, es añadidura. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos, y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. Gracias por su sintonía. Un programa para la reflexión y la superación.